Bueno, vamos a analizar esto desde los principios más básicos. Durante siglos, hemos mirado la Luna. Poetas, románticos, los ingenieros del programa Apolo, cada uno veía en ella algo diferente. En esencia, era solo una gran roca en órbita, útil para la gravedad y quizás una futura base para saltar a Marte. Pero estábamos equivocados. Estábamos fundamentalmente equivocados en nuestras suposiciones, como suele pasar. La Luna no nos pertenece y nunca nos perteneció. Buscábamos señales de vida extraterrestre en el espacio, pero estaban justo encima de nuestras cabezas. Todo cambió cuando un objeto entró en el sistema. Lo llamaron 3I, Atlas. Era el tercer visitante interestelar que detectábamos. El primero fue Oumuamua. Avi Loeb sugirió que podría ser una vela alienígena y, sinceramente, se rieron de él. Pero los datos son los datos. El segundo fue el cometa Borisov, un cometa aburrido y corriente. Pero el tercero lo cambió todo. Mientras en la Tierra todos estaban ocupados con, digamos, cosas no muy productivas, disputas por fronteras, recursos, ideologías, la verdadera historia se desarrollaba sobre nuestras cabezas. Los astrónomos del proyecto Atlas en Hawái vieron un punto. Los algoritmos analizaron su órbita y arrojaron una excentricidad que lo decía claramente. Esto viene de otro sistema estelar. Pero esa no era la cuestión. Su trayectoria era extraña. No solo era rápida, a más de 150.000 kilómetros por hora. Estaba controlada. Detectamos correcciones de rumbo pequeñas pero constantes. No era la gravedad de los planetas ni emisiones de gas. No tenía coma. Eran maniobras deliberadas. Apuntamos el James Webb hacia él. Y lo que vimos rompía todas nuestras ideas sobre los asteroides. Su superficie estaba hecha de aleaciones de titanio y osmio, materiales con una capacidad de reflexión anormalmente alta, de los que esperarías encontrar en el núcleo de un planeta, no en la superficie de una roca que viaja por el espacio. No daba tumbos, se movía con suavidad, de forma estable. No era una roca, era una sonda. La idea de Avi Loeb sobre la naturaleza artificial de Oumuamua ya no parecía una locura. Se hizo evidente que 3I Atlas era un artefacto. No estaba de paso, se dirigía directamente al sistema Tierra-Luna. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Cuando cruzó la órbita de Marte, la Luna respondió. Los sismómetros que dejamos allí, los viejos, de la época de las misiones Apolo, y los nuevos, chinos y estadounidenses, se activaron todos a la vez. Y no eran los típicos lunamotos causados por las mareas o la caída de meteoritos. Sabemos cómo son. Esto era otra cosa. Era una señal, estructurada, compleja. Todo nuestro modelo de la Luna como un cuerpo geológicamente muerto y en enfriamiento se hizo añicos. Resultó no ser lo que pensábamos. Era algo más. Las señales no venían de la corteza ni de las profundidades. Los epicentros se encontraban a una profundidad media, a unos 70 o 100 kilómetros bajo la superficie, y no estaban distribuidos al azar, sino que formaban una estricta red geométrica por toda la Luna. La fuerza de los temblores era insignificante, pero su naturaleza era absolutamente anómala. Las ondas sísmicas no se atenuaban como deberían en roca sólida. Se propagaban por la superficie y hacia el interior, reflejándose en algo que las hacía resonar. Los sensores registraban vibraciones armónicas, como si alguien hubiera golpeado un diapasón gigante. En los centros de control de vuelo de Houston, Pekín y Korolev reinaba la perplejidad. Los ingenieros revisaban los equipos, sospechando de un fallo. Pero los datos de todas las estaciones, pertenecientes a distintos países y que funcionaban con principios diferentes, coincidían al microsegundo. La Luna estaba vibrando. Zumbaba a una frecuencia baja, apenas perceptible.
Y ese zumbido no era un ruido aleatorio. Tenía una estructura, un patrón complejo y repetitivo, parecido a un lenguaje. En ese momento, la comunidad científica recordó uno de los hechos más extraños e incómodos de la misión Apolo, que durante décadas se había intentado silenciar, calificándolo de anécdota o de interpretación errónea. Noviembre de 1969. Misión Apolo 12. Los astronautas Pete Conrad y Alan Bean, tras terminar su trabajo en la superficie, regresaron al módulo de mando, y la etapa de ascenso del módulo lunar fue estrellada deliberadamente contra la superficie. El impacto fue equivalente a la explosión de una tonelada de TNT. Los científicos esperaban obtener datos sobre la estructura de la corteza lunar, y los obtuvieron, pero el resultado fue impactante. Los sismómetros registraron que, tras el impacto, la luna empezó a vibrar. Y esas vibraciones no se detuvieron en unos minutos, como ocurriría en la Tierra, donde el agua y las rocas sueltas amortiguan rápidamente las oscilaciones. La luna resonó como una campana durante casi una hora. La frase "resuena como una campana" del informe de la NASA se hizo famosa en círculos reducidos. Para la mayoría de los científicos, esto solo demostraba que la luna era un cuerpo extremadamente seco y sólido. La ausencia de agua y la estructura densa y monolítica de la corteza permitían que las ondas sísmicas se propagaran sin atenuarse. Pero para un pequeño grupo de investigadores, considerados marginales, esto era la prueba de algo impensable. En 1970, dos científicos soviéticos, Mikhail Basin y Alexander Sherbakov, de la Academia de Ciencias de la URSS, publicaron un artículo titulado "¿Es la Luna una creación de una inteligencia?". Plantearon una hipótesis que la ciencia oficial ridiculizó, pero que nunca pudo refutar del todo. Sus argumentos eran sencillos y desconcertantes. Baja densidad. La densidad media de la Luna es de 3,34 gramos por centímetro cúbico, mientras que la de la Tierra es de 5,51. Esto indicaba que la Luna o bien tiene un núcleo de hierro muy pequeño o está parcialmente hueca. Cráteres extraños. Los cráteres lunares, incluso los más gigantescos, tienen una profundidad extrañamente pequeña, como si los meteoritos chocaran contra una especie de caparazón superresistente bajo una fina capa de regolito, sin poder atravesarlo. Basin y Sherbakov sugirieron que podría tratarse de un casco blindado de decenas de kilómetros de espesor. Mascones. Bajo los mares lunares se encuentran los mascones, zonas con una gravedad anormalmente alta, detectadas por las perturbaciones en las órbitas de los satélites. La ciencia oficial los explicaba como flujos de lava densa solidificada. Basin y Sherbakov sugirieron que podrían no ser solo acumulaciones de roca densa, sino enormes mecanismos o estructuras de refuerzo de un casco artificial. Órbita perfecta. La órbita de la Luna es casi perfectamente circular, lo cual es muy raro en los satélites capturados por el campo gravitatorio de un planeta. Además, la Luna siempre muestra la misma cara a la Tierra, y su tamaño aparente desde la Tierra coincide exactamente con el tamaño aparente del Sol, lo que hace posibles los eclipses solares perfectos, un fenómeno que muchos astrónomos consideran una coincidencia increíble. La hipótesis de Basin y Sherbakov era la siguiente: la Luna no es un satélite natural. Es una gigantesca y antigua nave espacial, creada por una civilización desconocida. Quizás le quitaron el núcleo y usaron la cavidad interior como hábitat. Una resistente carcasa exterior fue cubierta con una capa de varios kilómetros de roca y polvo para camuflarse y protegerse de los meteoritos. Esta nave fue puesta en órbita alrededor de la Tierra en tiempos inmemoriales con un propósito desconocido. Quizás como un puesto de observación. Quizás como un arca de salvamento.
o como un guardián, vigilando silenciosamente la cuna de la humanidad. Durante décadas, esta teoría fue considerada una tontería pseudocientífica, pero ahora, cuando la Luna hablaba en respuesta a la aproximación del 3I Atlas, esa tontería adquiría tintes de una realidad aterradora. Los nuevos datos sísmicos indicaban que, efectivamente, había algún tipo de estructura bajo la corteza, una cavidad, y dentro de esa cavidad, algo estaba despertando. La revelación de que la Luna podría ser un objeto artificial no solo sacudió la ciencia, la destruyó. Toda la astrofísica moderna, la geología, la teoría de la evolución, todo lo que se había construido sobre la idea de un origen natural del mundo, se derrumbó de la noche a la mañana. La primera reacción de los gobiernos fue intentar ocultarlo todo. Los canales de comunicación con los observatorios científicos fueron clasificados y los datos sobre la actividad sísmica de la Luna fueron declarados secreto de Estado. Pero en la era de Internet global y de los astrónomos aficionados independientes, mantener un secreto así era imposible. Las filtraciones empezaron casi de inmediato. Un post anónimo en un foro de un ingeniero de la Agencia Espacial Europea con sismogramas en bruto. Un servidor hackeado en Pekín, de donde se filtraron a la red informes analíticos. Imágenes de satélite de una empresa privada en las que empezaron a aparecer extrañas anomalías térmicas en la zona de los mascones lunares. Todo esto cayó como una avalancha sobre una humanidad atónita. Se desató el caos. Los mercados financieros se desplomaron como no lo habían hecho ni durante las guerras mundiales. El concepto de activos materiales perdió sentido cuando sobre nuestras cabezas pendía un artefacto del tamaño de un continente. Los científicos que se habían pasado la vida demostrando el origen natural de la Luna se encontraron en la misma posición que los teólogos medievales, a los que les acababan de mostrar el telescopio de Galileo. Eran atacados ferozmente en programas en directo. Sus trabajos pasados eran ridiculizados en las redes sociales. Pero lo más importante es que la propia pregunta cambió. Ya no era, ¿estamos solos en el universo? Ahora era, ¿quiénes son ellos? ¿Nuestros creadores o nuestros carceleros? ¿Y por qué han guardado silencio durante milenios? La Luna dejó de ser simplemente una luz nocturna. Se convirtió en el símbolo del mayor engaño o del mayor misterio de la historia. Los antiguos mitos de los pueblos del mundo, que los científicos consideraban meras metáforas poéticas, ahora se leían como crónicas históricas. Las leyendas sobre los tiempos en que no había luna en el cielo, sobre el gran diluvio que pudo ser causado por la perturbación gravitacional de la instalación del satélite en órbita, sobre los dioses que descendieron de las estrellas. Todo adquirió un nuevo y siniestro significado, y el visitante interestelar, 3I Atlas, continuaba su camino. Ahora sus intenciones eran evidentes. No solo volaba hacia el sistema Tierra-Luna, volaba hacia la Luna. No era una sonda de reconocimiento, era una llave, o un mensajero, o quizás el que venía a despertar al guardián dormido. La actividad sísmica en la Luna aumentaba. Pasó de un débil zumbido a pulsos claros y rítmicos. Los analistas que trabajaban con estos datos hicieron otro descubrimiento increíble. Los patrones de los pulsos no eran aleatorios, eran secuencias matemáticas complejísimas, basadas en números primos y constantes, como pi y la proporción áurea. No era solo una señal, era un mensaje, un intento de establecer contacto. Y entonces, desde la superficie de la Luna, desde el centro de uno de los mayores mascones en el mar de las lluvias, llegó una respuesta, no sísmica, sino electromagnética. Una señal de radio corta, potente y muy dirigida, enviada directamente hacia el 3I Atlas. La humanidad, conteniendo el aliento, fue testigo de un diálogo entre dos titanes.
dos artefactos de una antigüedad y un poder inimaginables. No éramos participantes, sino meras hormigas en la arena donde los gladiadores estaban a punto de enfrentarse. ¿Qué significa ser humano? Si toda nuestra historia, toda nuestra evolución, quizás ha tenido lugar bajo la atenta mirada de un observador gigante que cuelga sobre nuestras cabezas. ¿Y si nuestro planeta no es una cuna, sino una reserva natural? O, lo que es más aterrador, ¿un laboratorio? Estas preguntas paralizaron a la sociedad humana. Comenzó una nueva era, la era post-Selene. Los viejos conflictos geopolíticos parecían juegos de niños. Todos los recursos de la Tierra se dedicaron a una única tarea: entender qué estaba pasando. Las agencias espaciales, que hasta ayer competían entre sí, se unieron en un único proyecto. Se construían a un ritmo récord nuevos telescopios, cientos de veces más potentes que el James Webb. Se preparaban misiones tripuladas a la Luna, pero ahora su objetivo no era solo recoger rocas, sino intentar encontrar una entrada a ese gigantesco sarcófago. La hipótesis de la luna hueca se convirtió en la principal teoría científica. Los científicos reexaminaron los datos de las misiones Apolo. Resultó que los astronautas habían registrado extrañas anomalías magnéticas. Habían encontrado metales procesados en las muestras de suelo, pero esos datos se atribuyeron a errores de los instrumentos o a contaminación. Ahora estaba claro. Eran rastros, migajas dejadas por quienes construyeron este mundo. Y el 3I Atlas, tras recibir la señal de respuesta, empezó a frenar. Su desaceleración era tan inexplicable como su aceleración. No expulsaba chorros de propulsión. Parecía interactuar con el propio tejido del espacio-tiempo, disipando su colosal energía cinética. Su objetivo no era solo la Luna, sino el punto de Lagrange L1 del sistema Tierra-Luna, una posición ideal para la observación estacionaria, un lugar donde la gravedad de la Tierra y la Luna se equilibran. La humanidad se encontró en un callejón sin salida existencial. Estamos al borde del mayor descubrimiento de nuestra historia, pero este descubrimiento podría significar nuestro fin. Si la Luna es un guardián, ¿de quién o de qué nos protegía? ¿Y no es la llegada del 3I Atlas una señal de que la amenaza para la que se creó este guardián se acerca? ¿O es la Luna una prisión y el 3I Atlas la llave que la abrirá, liberando algo que fue encerrado aquí hace eones? El colapso del paradigma científico fue solo el primer temblor. Mucho más profundo y devastador fue el terremoto que sacudió los cimientos de la fe. Las instituciones religiosas, que durante milenios habían ofrecido respuestas a las grandes preguntas de la existencia, se encontraron al borde del colapso. En el Vaticano, el Papa, tras semanas de silencio y oración, pronunció un discurso histórico. Habló de la inmensidad de la creación de Dios, de que la humanidad nunca debió considerarse la única hija del Señor. Citó a Tomás de Aquino, admitiendo la posibilidad de la existencia de otros mundos, e instó a los fieles a ver en esto no una amenaza, sino la máxima confirmación de la omnipotencia del Creador. Pero sus palabras dividieron a la Iglesia. Cardenales conservadores y millones de creyentes en todo el mundo lo condenaron como un hereje. Para ellos, la Luna, despierta y hablando el lenguaje de las matemáticas, no era la creación de Dios, sino la mayor ilusión diabólica, descrita en el Apocalipsis de Juan. Aparecieron predicadores que llamaban a la Luna la ramera celestial de Babilonia y al 3I Atlas la bestia del abismo. En todo el mundo comenzaron persecuciones contra los científicos, a quienes se acusaba de conspirar con el diablo. En el mundo islámico, la reacción no fue menos intensa. Destacados teólogos citaron aleyas del Corán que hablan de Alá como el Señor de los mundos. En plural,
lo que tradicionalmente se interpretaba como prueba de la existencia de otras formas de vida. Para muchos musulmanes, esto se convirtió en una señal de la insuperable grandeza de Alá. Sin embargo, también aquí las corrientes radicales proclamaron algo diferente. Vieron en la luna parlante a poderosos genios, encerrados en la bóveda celeste, y en el 3i, Atlas, a un presagio del día del juicio. Surgieron nuevos grupos yihadistas que declararon la guerra no a los infieles, sino a la amenaza cósmica, llamando a destruir los telescopios y observatorios como los ojos de Iblis. El judaísmo, con su larga tradición de debates teológicos, se sumió en profundas reflexiones. ¿Sigue siendo la humanidad el pueblo elegido? Si los creadores de la luna existen, ¿están sujetos a las leyes de la Torá? Las preguntas se multiplicaban, pero no había respuestas. Quizás la reacción filosóficamente más serena se dio en el mundo budista. El concepto de múltiples mundos habitados y de ciclos de creación y destrucción siempre había formado parte de su cosmología. El Dalai Lama, en su discurso, dijo que este acontecimiento era solo una ocasión para extender la compasión a todos los seres vivos, donde quiera que se encuentren, y un poderoso recordatorio de la impermanencia de todas las cosas, incluidos los conocimientos y las creencias humanas. Pero sobre las ruinas de las viejas creencias, como hongos venenosos después de la lluvia, comenzaron a crecer otras nuevas. Surgieron los hijos de Selene, un culto que deificaba a la luna como la Gran Madre, creadora y protectora. Sus rituales se celebraban de noche, a la luz de la deidad despierta, y a menudo terminaban en suicidios masivos con la esperanza de la ascensión. Se les oponía el culto de la llave, los adeptos del 3i Atlas, que consideraban al objeto interestelar un Mesías que había llegado para liberar a la humanidad de las cadenas del guardián lunar, al que consideraban un carcelero. Los enfrentamientos entre estas nuevas religiones y los restos de las antiguas se convirtieron en algo cotidiano. Una cosa quedó clara: la historia de la humanidad, tal como la conocíamos, había terminado. Ya no éramos los niños solitarios del cosmos que miraban con curiosidad a las estrellas. Resultamos ser inquilinos en una casa ajena que de repente empezó a dar señales de vida. Nuestro tranquilo y poético satélite, el disco de plata en el cielo nocturno, resultó ser algo más: antiguo, poderoso y absolutamente incomprensible. El final de esta historia aún no está escrito. El 3i Atlas se estabilizará en su posición en el punto L1 en unos meses. Nadie sabe qué ocurrirá después. Quizás obtengamos respuestas a todas las preguntas. Quizás seamos testigos de un acontecimiento que cambiará para siempre el sistema solar. O quizás el tañido de la campana lunar no sea una señal de despertar, sino un toque de difuntos por una humanidad que se dio cuenta demasiado tarde de que su acogedor mundo era solo el decorado de una grandiosa obra de teatro cósmica. Mirábamos a la luna, pero ella nos había estado observando todo este tiempo, y ahora ha despertado.